El alcohol ha sido parte de la historia de la humanidad desde tiempos antiguos. En la Biblia encontramos múltiples referencias al vino, desde celebraciones hasta advertencias sobre sus efectos. Algunos cristianos creen que beber es un pecado, mientras que otros piensan que no hay problema si se hace con moderación. Pero, ¿qué dice realmente la palabra de Dios? ¿Es beber alcohol un acto condenado por la Biblia o hay una manera en la que puede ser aceptable? Este es un tema que genera mucha controversia dentro de las iglesias. Algunos citan el primer milagro de Jesús en las bodas de Caná, donde convirtió el agua en vino, como una prueba de que beber no es pecado. Otros señalan las advertencias en los libros de Proverbios e Isaías sobre el peligro de la embriaguez. La pregunta clave no es solo si el alcohol está permitido, sino cuál es la intención de Dios al mencionarlo tantas veces en las Escrituras. En muchas culturas, el vino y otras bebidas alcohólicas se asocian con alegría y festividad. En la Biblia, el vino es descrito como una bendición en algunos pasajes, pero también como una trampa mortal en otros. El problema no parece estar en la bebida en sí, sino en la manera en que se usa. ¿Acaso Dios nos da libertad para beber con moderación? ¿O deberíamos evitar el alcohol por completo? A lo largo de este estudio bíblico, exploraremos los versículos que hablan del vino, la embriaguez y el autocontrol. Analizaremos los contextos en los que se menciona el alcohol y descubriremos si el acto de beber es realmente un pecado o si depende de otros factores. La respuesta no es tan simple como un sí o un no. Es un tema que requiere sabiduría, discernimiento y comprensión de la voluntad de Dios. Si alguna vez te has preguntado si es correcto para un cristiano beber alcohol o si has escuchado enseñanzas contradictorias sobre este tema, este video es para ti. Ahora que hemos planteado la pregunta, es momento de profundizar en la palabra de Dios para encontrar la respuesta. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, el vino ha sido una bebida común en la vida cotidiana. En Génesis 9:21 se menciona cómo Noé, después del diluvio, plantó una viña, bebió del vino y se embriagó en su tienda. Este es el primer caso registrado en la Biblia sobre los efectos del alcohol. Lo interesante es que Noé era un hombre justo, alguien a quien Dios había salvado por su obediencia, pero incluso él cayó en un estado de embriaguez que lo llevó a una situación vergonzosa. Esto nos muestra que el consumo excesivo de alcohol tiene consecuencias, incluso para aquellos que siguen a Dios. Más adelante, en Proverbios 21, encontramos una advertencia clara. El vino es escarnecedor, la bebida fuerte es alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Aquí se nos dice que el alcohol puede engañar y llevar a una persona por caminos peligrosos. No se prohíbe directamente su consumo, pero sí se advierte sobre los efectos negativos que puede tener en quienes no ejercen control. La sabiduría es clave en este tema, pues la Biblia no condena el vino en sí mismo, sino el abuso de él. En el libro de Eclesiastés 9:7 encontramos un pasaje que pareciera mostrar el vino como algo positivo. Anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque Dios ya ha aprobado tus obras. Esto demuestra que en ciertos contextos el vino es visto como parte de una celebración legítima. Sin embargo, esto no contradice las advertencias anteriores, sino que enfatiza que el problema no es la bebida en sí, sino cómo se usa. Jesús mismo participó en celebraciones donde se bebía vino. En Juan 2:9 se nos narra cómo en las bodas de Caná convirtió el agua en vino cuando se había acabado, y el maestro de ceremonias reconoció que era un vino de alta calidad. Si el consumo de vino fuera un pecado en sí mismo, Jesús no habría realizado este milagro. Pero aquí hay un punto importante. En ninguna parte del relato se menciona la embriaguez. El vino fue usado como símbolo de alegría,
no como un medio para la desenfrenada borrachera. A pesar de estos ejemplos, la Biblia también nos muestra las graves consecuencias del abuso del alcohol. En Isaías 5:11 se advierte: «Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez y siguen hasta la noche, hasta que el vino los enciende». Aquí vemos que la Escritura condena la actitud de quienes buscan el alcohol como un escape, dejándose dominar por sus efectos. La embriaguez lleva a la falta de control, a decisiones erradas y en muchos casos a consecuencias trágicas. El apóstol Pablo también escribió sobre esto en Efesios 5:18, donde dice: «No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu». Este pasaje es clave porque nos muestra que el problema no es el vino en sí mismo, sino el efecto que tiene cuando se consume en exceso. En lugar de buscar refugio en el alcohol, los creyentes deben buscar ser llenos del Espíritu Santo, quien da verdadera paz y gozo. Estos versículos nos dejan ver una idea clara. La Biblia no prohíbe tajantemente el alcohol, pero sí deja advertencias serias sobre su uso. La embriaguez es un pecado porque lleva a la pérdida de control y puede hacer que una persona actúe de manera insensata. No es el vino lo que condena la Biblia, sino el abuso del mismo. A lo largo de la historia, hemos visto cómo el consumo irresponsable de alcohol ha destruido vidas, hogares y ministerios. Por eso, muchos creyentes han optado por la abstinencia total, no porque sea un mandamiento absoluto, sino porque prefieren evitar cualquier tropiezo. La decisión de beber o no debe basarse en la sabiduría, el autocontrol y el testimonio que se quiere dar. La Biblia nos presenta tanto los aspectos positivos como las advertencias sobre el alcohol. La pregunta que cada creyente debe hacerse es: ¿estoy bebiendo con moderación y responsabilidad o estoy dejando que el alcohol me controle? Uno de los mayores peligros del alcohol es su capacidad de afectar el juicio y la conducta de una persona. En Proverbios 23:29 se hace una descripción clara de los efectos negativos del abuso del vino. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas sin causa? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? El pasaje continúa describiendo cómo el vino puede atrapar a una persona hasta llevarla a la ruina. Este no es un mensaje simbólico, sino una advertencia real sobre lo que ocurre cuando alguien se deja dominar por el alcohol. En el contexto bíblico, el vino se usaba de diferentes maneras. Era parte de los sacrificios en el templo, se usaba en festividades y se recomendaba incluso con fines medicinales. En 1 Timoteo 5:23, Pablo aconseja a Timoteo: «Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades». Esto nos muestra que el consumo de vino no era visto como algo malo en sí mismo, sino que su abuso era lo realmente peligroso. El problema surge cuando el alcohol se convierte en un refugio o en una excusa para el desenfreno. En 1 Pedro 4:3 se menciona cómo, antes de conocer a Cristo, muchos vivían entregados a los placeres del mundo. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Aquí vemos que la embriaguez está dentro de una lista de prácticas que alejan a una persona de Dios. Uno de los relatos más impactantes sobre los efectos del alcohol está en Génesis 19:33, cuando las hijas de Lot embriagan a su padre para aprovecharse de él. En este caso, el vino fue usado como un medio para manipular a alguien y llevarlo a un acto impuro. Esto refuerza la idea de que el alcohol, cuando no se usa con responsabilidad, puede llevar a situaciones que contradicen completamente la voluntad de Dios. Otro ejemplo de advertencia lo encontramos en Levítico 10:9, donde Dios da una orden directa a Aarón y a sus hijos, los sacerdotes:
Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Esta instrucción nos muestra que aquellos que estaban en el servicio de Dios debían mantenerse sobrios y en control de sus acciones. No se trataba solo de una regla estricta, sino de un principio de santidad y responsabilidad. Jesús, aunque no condenó el vino, sí advirtió sobre la importancia del autocontrol y la sobriedad. En Lucas 21:34 nos exhorta diciendo: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Aquí, el énfasis está en no estar distraídos ni atrapados por los placeres del mundo, sino en vivir con una mente clara y enfocada en Dios. La enseñanza central de la Biblia no es una prohibición absoluta del alcohol, sino un llamado a la prudencia y al dominio propio. En Gálatas 5:22 se nos habla del fruto del Espíritu, donde una de las características es la templanza. Esta palabra significa control y moderación, dos cualidades que un creyente debe aplicar en todas las áreas de su vida, incluyendo el consumo de alcohol. Algunos cristianos han decidido abstenerse completamente del alcohol, no porque sea un mandamiento obligatorio, sino porque prefieren evitar cualquier situación que los haga tropezar o dar un mal testimonio. Romanos 14:21 refuerza esta idea. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Aquí se nos muestra que, aunque algo no sea pecado en sí mismo, si afecta negativamente a otros, es mejor evitarlo. La gran pregunta para cada creyente no es simplemente ¿puedo beber alcohol?, sino ¿es esto lo mejor para mi vida espiritual? La Biblia nos llama a vivir con sabiduría, evitando cualquier cosa que pueda hacernos caer o alejarnos de Dios. Uno de los mayores desafíos del alcohol es su capacidad de influir en nuestras decisiones y en nuestro comportamiento. En Proverbios 31:4 se nos dice: no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Aquí se nos da una clave importante. El liderazgo y la sobriedad van de la mano. Un líder necesita claridad mental, juicio sólido y dominio propio, cualidades que pueden verse afectadas por el alcohol. Esto no solo se aplica a los gobernantes, sino también a todos los que siguen a Cristo. Como creyentes, estamos llamados a ser luz en el mundo. En Mateo 5:16, Jesús nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si nuestro comportamiento lleva a otros al pecado o al tropiezo, estamos fallando en nuestro llamado. En 1 Corintios 6:12, Pablo nos recuerda un principio clave. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Este versículo deja en claro que aunque algo no sea un pecado directo, si tiene el potencial de controlarnos o hacernos daño, debemos evitarlo. El alcohol tiene un impacto fuerte en la sociedad. Ha sido la causa de innumerables tragedias, accidentes, violencia, familias destruidas y vidas arruinadas. Muchos testimonios de personas que han caído en la adicción comienzan con un consumo aparentemente inofensivo. La embriaguez nunca empieza con un solo trago, sino con una actitud de descuido hacia sus efectos. En 2 Corintios 6:17 se nos hace un llamado claro: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Aunque en este pasaje se habla en términos generales de la santidad, el principio se aplica a todo aquello que puede alejarnos de Dios. La vida cristiana es una vida de separación del pecado y de todo lo que nos pueda hacer caer en tentación.
Un aspecto que muchos pasan por alto es el impacto del alcohol en nuestra relación con Dios. En 1 Pedro 5:8 se nos dice: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». La sobriedad no es solo una recomendación, sino una necesidad para resistir las tentaciones del enemigo. El alcohol puede debilitar la vigilancia espiritual. Puede hacernos más propensos a caer en tentaciones que normalmente resistiríamos. Un creyente que busca vivir en santidad no solo debe preguntarse si algo es pecado, sino si eso lo acerca o lo aleja de Dios. Otro punto importante es el testimonio. En Romanos 15:1 se nos recuerda: «Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos». Esto significa que debemos considerar cómo nuestras acciones afectan a los demás. Si un nuevo creyente o alguien con antecedentes de alcoholismo nos ve bebiendo, podría sentirse confundido o incluso tentado a caer de nuevo en su adicción. En muchas iglesias y comunidades cristianas, la abstinencia del alcohol no se trata solo de evitar la embriaguez, sino de mantener un estándar alto de vida cristiana. No es cuestión de legalismo, sino de amor por Dios y por los demás. La madurez espiritual nos lleva a preguntarnos no solo qué es permitido, sino qué es edificante. Cuando Jesús estaba en la cruz, le ofrecieron vino mezclado con mirra para aliviar su dolor, pero él lo rechazó. Marcos 15:23. Esto nos deja un mensaje poderoso. En su momento de mayor sufrimiento, Jesús eligió estar completamente consciente y enfrentar su misión sin ninguna distracción. Esto nos enseña que la verdadera fuerza no se encuentra en las sustancias externas, sino en una vida llena del Espíritu Santo. A lo largo de la Biblia vemos una constante. El problema no es el vino en sí mismo, sino cómo se usa y qué lugar ocupa en la vida de una persona. La diferencia entre alguien que bebe con moderación y alguien que se deja dominar por el alcohol es su actitud hacia él. El mayor llamado de un cristiano es vivir de manera que honre a Dios en cada aspecto de su vida. En Colosenses 3:17 nos dice: «Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él». Esto nos lleva a preguntarnos: ¿puedo beber alcohol en el nombre del Señor Jesús y con gratitud a Dios? Este es un tema que requiere sabiduría y discernimiento. No se trata solo de buscar una respuesta rápida, sino de entender el propósito de Dios para nuestras vidas y cómo nuestras acciones reflejan nuestra fe. Un punto clave en esta discusión es la diferencia entre libertad en Cristo y prudencia espiritual. En 1 Corintios 10:23, Pablo dice: «Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica». Esto significa que aunque algo no sea un pecado directo, debemos preguntarnos si realmente edifica nuestra vida y la de quienes nos rodean. En la vida cristiana, muchas decisiones no se tratan solo de lo que es permitido, sino de lo que es beneficioso para nuestro crecimiento espiritual. El alcohol es un área donde cada creyente debe ejercer sabiduría. Para algunos, tomar una copa ocasional no representa un problema. Para otros, puede ser el inicio de una lucha contra la adicción. Por eso, en Romanos 14:13 se nos advierte: «No pongamos tropiezo u ocasión de caer al hermano». El contexto cultural también influye. En algunas sociedades, el consumo de alcohol es normal y no se asocia con el pecado, mientras que en otras es visto como un símbolo de desenfreno. Pablo abordó este tema en 1 Corintios 8:9, donde dijo: «Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles». Esto nos muestra que, aunque algo sea lícito, debemos considerar cómo afecta a quienes nos rodean. 1. De los riesgos del alcohol es su efecto en el autocontrol.
En Tito 2:2-3 se da una instrucción clara a los cristianos maduros. Los ancianos deben ser sobrios, serios, prudentes. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. Esto deja claro que la vida cristiana debe caracterizarse por la moderación y el dominio propio. Jesús mismo nos dio un ejemplo de una vida centrada en el Espíritu Santo. En Lucas 4:1 se nos dice que fue lleno del Espíritu Santo. Si nuestra meta es imitar a Cristo, debemos preguntarnos, ¿el alcohol me acerca más a Dios o me distrae de Él? El apóstol Pedro también enfatizó la importancia de la sobriedad en la vida cristiana. En 1 Pedro 1:13 dijo, «Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá». Aquí vemos que la sobriedad no es solo una cuestión de abstinencia, sino de mantener una mente clara y preparada para las cosas de Dios. El alcohol puede afectar nuestra capacidad de tomar decisiones sabias. En Oseas 4:11 se advierte, «La prostitución, el vino y el mosto quitan el juicio». Este versículo nos muestra que el abuso del alcohol puede llevarnos a actuar de formas que normalmente no haríamos, alejándonos de la voluntad de Dios. Un aspecto importante es cómo el alcohol puede afectar nuestro testimonio. En Filipenses 2:15 se nos dice que debemos ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nuestra vida debe ser un reflejo de Cristo. Y si el alcohol nos impide brillar con su luz, debemos reconsiderarlo. Muchos cristianos han tomado la decisión de abstenerse del alcohol no por legalismo, sino por amor a Dios y a los demás. En 2 Timoteo 2:21 Pablo dice, «Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra». Esto nos recuerda que nuestra vida debe estar separada para Dios y para su propósito. La Biblia nos llama a vivir con prudencia. En Efesios 5:15-16 se nos aconseja, «Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos». Si algo en nuestra vida no nos ayuda a crecer espiritualmente, es mejor dejarlo de lado. Cada creyente debe examinar su corazón y preguntarse, ¿estoy tomando decisiones que glorifican a Dios? ¿El alcohol es una influencia positiva o negativa en mi vida? ¿Estoy edificando mi relación con Dios y con los demás a través de mis acciones? El objetivo no es seguir reglas por obligación, sino vivir una vida que refleje el amor y la santidad de Dios. La verdadera pregunta no es si beber es pecado, sino si nuestra vida está alineada con el propósito de Dios en cada decisión que tomamos. La Biblia nos llama a vivir de una manera que glorifique a Dios en cada aspecto de nuestra vida. En 1 Corintios 10:31, Pablo nos da una regla clara para nuestras decisiones diarias. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esta declaración nos lleva a una pregunta clave. ¿Puede el consumo de alcohol ser algo que glorifique a Dios? Muchos creyentes encuentran en este versículo un principio fundamental para tomar decisiones en áreas que no siempre son explícitas. En la Biblia no se trata solo de lo que es permitido, sino de lo que honra a Dios. Si algo nos aleja de una vida de santidad, aunque no sea pecado en sí mismo, debemos cuestionarnos si realmente es beneficioso. El llamado a la santidad es un tema recurrente en la Escritura. En 1 Tesalonicenses 4:7 se nos dice, «Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación». Esto nos muestra que cada decisión que tomamos debe estar alineada con este propósito. La santificación no es solo apartarse del pecado, sino apartarse de todo lo que nos impida crecer espiritualmente. El alcohol en sí mismo no es el problema.
La verdadera cuestión es cómo lo usamos y cómo afecta nuestra vida espiritual. Un creyente maduro debe preguntarse si su consumo contribuye a su crecimiento o si se convierte en una distracción. Hebreos 12:1 nos exhorta a despojarnos de todo, peso y del pecado que nos asedia, para correr con paciencia la carrera de la fe. No todo peso es pecado, pero si algo nos impide avanzar, debemos dejarlo atrás. Otro punto importante es la autodisciplina. En 1 Corintios 9:25 Pablo dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquí se nos compara con atletas que entrenan con disciplina para alcanzar una meta. Si queremos vivir una vida victoriosa en Cristo, debemos aprender a decir no a todo lo que pueda debilitarnos, incluso si no es un pecado evidente. El problema con el alcohol no es solo su consumo, sino el efecto que tiene en quienes lo toman. En Proverbios 23:32 se nos advierte que al final muerde como serpiente y pica como áspid. Esto nos muestra que lo que parece inofensivo al principio puede volverse peligroso con el tiempo. Por eso, muchos creyentes han decidido abstenerse, no por obligación, sino por sabiduría. En 2 Pedro 1:6 se nos habla del dominio propio como una cualidad esencial en la vida cristiana. El alcohol, cuando se consume sin control, puede hacer que una persona pierda el dominio propio y actúe de maneras que luego lamentará. No se trata de una simple bebida, sino de la capacidad de mantenernos firmes en nuestro llamado. Un aspecto que muchos olvidan es el impacto del alcohol en nuestro testimonio. En 1 Corintios 8:13, Pablo dice: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Este principio se aplica también al alcohol. Si nuestro consumo puede hacer que otros caigan, es mejor abstenerse. El mundo observa a los cristianos. Las personas que no conocen a Dios buscan inconsistencias en nuestro testimonio. En 1 Pedro 2:12 se nos exhorta a mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Nuestras acciones deben reflejar a Cristo de manera que los demás vean algo diferente en nosotros. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. En Juan 16:13, Jesús dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Un cristiano que vive en comunión con el Espíritu Santo sabrá discernir qué es lo mejor para su vida. La respuesta a la pregunta sobre el alcohol no debe basarse solo en opiniones humanas, sino en una relación personal con Dios. Y en su dirección, a lo largo de la Biblia, vemos que Dios nos llama a vivir con sabiduría, dominio propio y testimonio intachable. La decisión de beber o no beber alcohol no es solo una cuestión de reglas, sino de amor a Dios, a los demás y a nuestra propia vida espiritual. Uno de los llamados más fuertes que encontramos en la Biblia es a mantenernos sobrios y en control de nuestras acciones. En 1 Tesalonicenses 5:6 se nos exhorta: por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Aquí se nos presenta la sobriedad como una actitud de vigilancia espiritual, un estado en el que estamos atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor y preparados para vivir en obediencia a Dios. El apóstol Pablo refuerza esta idea en 1 Timoteo 3:2-3, cuando describe los requisitos para los líderes de la iglesia. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, no dado al vino. Esto no significa que solo los líderes deban evitar el abuso del alcohol, sino que todos los creyentes estamos llamados a vivir con ese mismo estándar de santidad y responsabilidad. El alcohol
puede nublar nuestro juicio y hacernos tomar decisiones que normalmente evitaríamos. En Isaías 28:7 se nos dice: pero también estos erraron con el vino, y con la sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con la sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra. Aquí vemos un ejemplo claro de cómo el alcohol puede afectar incluso a aquellos que tienen una posición espiritual. La Escritura nos llama a buscar nuestra alegría y satisfacción en Dios, no en sustancias externas. En Efesios 5:18, Pablo nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Este pasaje es clave porque nos muestra que el alcohol no solo nos aparta de la sobriedad, sino que nos aleja de la verdadera plenitud que solo el Espíritu Santo puede dar. Jesús nos enseñó que lo más importante no es solo evitar el pecado, sino vivir de una manera que nos acerque a Dios. En Juan 15:5, Él dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La clave no está en preguntarnos hasta qué punto podemos beber sin pecar, sino en buscar permanecer en Cristo y vivir de una manera que refleje su carácter. La Biblia nos advierte sobre los peligros del alcohol, pero también nos da una alternativa clara: vivir en la presencia de Dios y depender completamente de Él. En Gálatas 5:16, Pablo nos da un consejo práctico. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando nuestra vida está enfocada en Dios, las cosas del mundo pierden su atractivo y encontramos en Él todo lo que necesitamos. Un creyente que busca la santidad no solo se pregunta qué es pecado, sino que lo ayuda a crecer en su relación con Dios. En 2 Corintios 7:1 se nos exhorta: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto nos recuerda que la vida cristiana es un proceso continuo de santificación, donde buscamos alejarnos de todo lo que pueda contaminarnos. La madurez espiritual se demuestra en las decisiones que tomamos. En Hebreos 5:14 se nos dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No se trata solo de reglas, sino de discernimiento. Un cristiano maduro sabe que no todo lo permitido es beneficioso y elige lo que lo acerca más a Dios. Jesús nos dejó el mayor ejemplo de cómo vivir con propósito y enfoque en la voluntad de Dios. En Mateo 26:41 les dijo a sus discípulos: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí se nos recuerda que la carne siempre buscará lo fácil y placentero, pero el espíritu nos llama a vivir con disciplina y enfoque en el reino de Dios. El alcohol no es el problema principal. El verdadero desafío es si nuestra vida refleja el llamado a la santidad y la dependencia en Dios. Cada creyente debe evaluar si su consumo de alcohol edifica su vida espiritual o se convierte en una distracción. El objetivo no es encontrar excusas para justificarlo, sino buscar la mejor decisión en nuestra relación con Dios. Al final, lo más importante es preguntarnos: ¿estoy viviendo de una manera que honra a Dios? ¿Mi testimonio refleja la luz de Cristo? ¿Estoy dejando que el Espíritu Santo guíe mis decisiones? Después de analizar lo que la Biblia dice sobre el alcohol, queda claro que la respuesta no es simplemente un sí o un no. La Escritura nos muestra que el problema no es la bebida en sí, sino cómo se usa y qué lugar ocupa en la vida de una persona. Para algunos, el consumo moderado no representa un obstáculo en su relación con Dios, pero para otros puede ser el inicio de un camino peligroso que los aleja de su propósito.
El verdadero punto de este tema es el dominio propio, el testimonio y la búsqueda de la santidad. Como cristianos, no solo debemos preguntarnos si algo es pecado, sino si es lo mejor para nuestra vida espiritual. En 1 Corintios 6, 19, 20, Pablo nos recuerda: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta enseñanza nos lleva a reflexionar: ¿estoy cuidando mi cuerpo y mi mente para glorificar a Dios? ¿Estoy tomando decisiones que reflejen que mi vida le pertenece a Él? La moderación puede ser una opción para algunos, pero la abstinencia voluntaria es una decisión sabia cuando buscamos honrar a Dios con cada aspecto de nuestra vida. Un cristiano debe vivir de manera que su vida sea un reflejo de Cristo. En Efesios 5:1 se nos dice: «Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados». Si nuestra meta es imitar a Dios, debemos preguntarnos si nuestras acciones nos acercan a Él o nos alejan. No se trata solo de evitar el pecado, sino de vivir con un propósito claro y una devoción genuina. El alcohol tiene el poder de nublar la mente, debilitar la voluntad y llevar a decisiones de las que luego podemos arrepentirnos. Proverbios 4:23 nos dice: «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». Si queremos mantener nuestra mente y nuestro corazón alineados con la voluntad de Dios, debemos ser cuidadosos con lo que permitimos en nuestra vida. Aquí es donde entra la importancia del testimonio. Romanos 14:21 nos recuerda: «Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite». Nuestra vida no solo nos afecta a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Cada acción que tomamos puede influenciar a otros, ya sea para bien o para mal. Jesús nos llamó a ser luz del mundo y sal de la tierra. En Mateo 5:14, Él dijo: «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder». Como cristianos, estamos llamados a vivir de manera que nuestra vida sea un testimonio poderoso del amor y la gracia de Dios. Por eso, la pregunta final no es solo si beber es pecado, sino cómo quiero vivir mi vida para Dios. ¿Estoy dispuesto a renunciar a algo si eso me ayuda a estar más cerca de Él? El llamado es claro: vivir con sabiduría, con dominio propio y con un testimonio que glorifique a Dios en todo momento. La decisión sobre el alcohol es personal, pero debe tomarse con oración, reflexión y un deseo genuino de agradar a Dios por encima de cualquier preferencia personal. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, tómate un momento para reflexionar. Ora y pide dirección a Dios. Pregúntale cuál es su voluntad para tu vida y qué decisiones te acercan más a Él. Si este tema te ha hecho pensar en cambios que debes hacer, no tengas miedo. Dios te dará la fortaleza para tomar decisiones sabias y vivir de una manera que lo honre en todo momento. Si este contenido te ha sido de bendición, compártelo con otros para que más personas puedan conocer lo que la Biblia dice sobre este tema. Déjanos tu comentario con tus pensamientos y experiencias, y si quieres más estudios como este, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Que Dios te bendiga y te guíe en cada decisión que tomes. Nos vemos en el próximo video.